La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad del aparato respiratorio que afecta al pulmón y consiste en que el tejido normal de los alveolos pulmonares se va sustituyendo por un tejido fibroso. Esto hace que los alveolos se vayan volviendo rígidos y dejen de participar en el intercambio de los gases, oxígeno y carbono. Como su propio nombre indica, es una enfermedad de causa desconocida. No sabemos qué causa produce ese deterioro progresivo en los alveolos. Cuando se pone en marcha la enfermedad, va haciendo que poco a poco los pulmones afectados vayan haciéndose más rígidos, vayan fibrosándose y por tanto va habiendo zonas que no participan en el intercambio de gases. Eso quiere decir que cuando el paciente que tiene esta enfermedad requiere más aporte de oxígeno para realizar un ejercicio, es cuando se pone de manifiesto normalmente los síntomas. Dependiendo del grado de gravedad, esto puede ocurrir con ejercicios muy intensos o progresivamente a medida que la enfermedad avance y la afectación sea mayor, esto va ocurriendo con ejercicios cada vez más leves o de menor intensidad, llegando al final de estadios muy avanzados a afectar a ejercicios mínimos como caminar o hacer cualquier pequeño esfuerzo. Hay suficientes evidencias en la literatura científica acerca de los beneficios que mantener un nivel de ejercicio físico en estos pacientes va a reportar a la evolución de la enfermedad. Es fundamental que estos pacientes se mantengan activos. Lo que necesitan es que el tipo de ejercicio que hagan esté bien diseñado, se vaya ajustando de forma progresiva a sus limitaciones, les vaya permitiendo ir aceptando cada vez cargas mayores de ejercicio que lo puedan tolerar sin que se produzcan síntomas. Hay una forma muy fácil de controlar eh, el, la repercusión que el ejercicio pueda tener en estos pacientes a través de un dispositivo muy sencillo que se llama pulsioxímetro y es un pequeño dispositivo que se coloca en el dedo y va dando continuamente datos respecto a la saturación de oxígeno en la sangre, es decir, sabemos cómo está esa sangre en cuanto al contenido de oxígeno. En el momento en que empieza a desaturar, es decir, a bajar la saturación de oxígeno en la sangre, es cuando debemos ir limitando el nivel de actividad. Pero mientras tanto, estos pacientes pueden ser evaluados en un laboratorio de fisiología del ejercicio, se les puede hacer una prueba de esfuerzo, siempre en contacto con sus neumólogos y con los especialistas que estén siguiendo de la enfermedad. Y a partir de esa prueba de esfuerzo podemos determinar con qué cargas de ejercicio empiezan a producirse desaturaciones que pudieran afectar a su tolerancia al ejercicio, lo cual nos da un rango de intensidades en el cual podemos movernos y podemos diseñar un programa de ejercicio específicamente para este tipo de pacientes. Cuando diseñamos un entrenamiento para este tipo de pacientes con fibrosis pulmonar, vamos a intentar incluir una serie de bloques de ejercicio que incluyen, en primer lugar, lo que se denomina un entrenamiento de músculos respiratorios. Es un tipo de entrenamiento que se realiza con un dispositivo muy sencillo, de bajo costo, que lo que hace es regular una resistencia cuando el paciente realiza inspiraciones a través de él. De esa manera conseguimos que el diafragma, que es el músculo que moviliza la inspiración y la entrada de aire en los pulmones, y que en definitiva es un músculo estriado, normal, como puede ser cualquier otro músculo periférico, el cuádriceps o cualquier otro, ese músculo consigue poco a poco irse entrenando, ir adquiriendo fuerza mediante la regulación de esa resistencia y jugando, como en cualquier tipo de entrenamiento, con el número de repeticiones, el número de series, etc. Cuando conseguimos que tras
2, 3 semanas de entrenamiento ya se pueden empezar a notar efectos. Conseguimos que ese diafragma esté en un nivel de fuerza mayor y sea capaz de realizar inspiraciones de una forma mucho más eficiente, esto ya empieza a tener repercusiones en la forma en que el paciente se siente en su vida diaria y cómo se va distanciando cada vez más el punto en el cual empieza a sentir disnea. Un segundo bloque es mantener un trabajo aeróbico de condición general que permita que el paciente vaya teniendo cada vez más autonomía o al menos vaya manteniendo la que tiene y no tenga una pérdida importante de capacidad funcional de tal manera que no se asfixie cuando camina, que pueda caminar, pueda hacer una vida normal o incluso si el nivel de afectación no es muy alto, que pueda hacer un nivel de ejercicio importante. Y el tercer bloque es un entrenamiento de tipo muscular que se puede realizar en el gimnasio, bajo control y bajo supervisión, un entrenamiento de fuerza que abarque fundamentalmente abdominales, tren superior, brazos, pectorales, dorsales y en general la musculatura que puede dotar al tronco de una movilidad mayor y de una resistencia mayor. Los beneficios que va a notar el paciente van a ser muy importantes en cuanto a, en primer lugar, a su calidad de vida y en segundo lugar, y también muy importante en cuanto a su autoestima y a su percepción de sus capacidades y de las posibilidades que va teniendo. Cuando se programa entrenamiento en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, los rangos de intensidad en los que se prescribe el trabajo no se calculan de la forma convencional como puede hacerse con cualquier deportista o cualquier persona que va a iniciar un programa de acondicionamiento físico, es decir, no se hace en base a la frecuencia cardíaca ni a determinados parámetros de fuerza, de RM y todo este tipo de cosas, sino que en estos pacientes es necesario disponer de una prueba de esfuerzo donde veamos todo el rango de su capacidad funcional, hasta dónde llega su consumo máximo de oxígeno, dónde llegan sus capacidades respiratorias y, de forma fundamental, a qué intensidad de ejercicio comienza a caer la saturación de oxígeno en sangre periférica. Porque de esa manera ese es el punto que vamos a utilizar como el dato fundamental de la prescripción, de manera que vamos a prescribir ejercicio en el rango de intensidades que no comprometa una caída importante de la saturación de oxígeno. Poco a poco, a medida que vaya avanzando y vaya progresando en su acondicionamiento, este punto va a ir cambiando y vamos a ir teniendo un programa de ejercicio como el de cualquier otro sujeto que esté iniciándose en la actividad física, en el cual va a haber una progresión de las cargas, de las repeticiones, de la distancia que es capaz de caminar, de la velocidad media a la que puede caminar, etcétera. Pero es muy importante controlar las cargas a partir de aquellas intensidades en las cuales se produce una caída importante de la saturación de oxígeno.